cosa lleva otra el problema cosa tras es otra. que Malón, tú sabes que Malón hace muchos videos para las redes sociales. Oh, y ya Malón lo conocen como el chisme de del faranduleo que le llaman, okay, dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Malón a cada rato está hablando mal, refiriéndose a Ramonita, que Ramonita es la actual pareja de Mozart La Para. La hace llamar como Ramonita porque Ramonita, según él, son todas aquellas mujeres que le gustan los hombres casados, la de barata, la de barata marido, la de barata familia. Así, según él. Las Ramonitas son las que rompen los matrimonios. Sí, según él son las que rompen, aquellas mujeres que rompen matrimonios. Ah, pero Malón. Hola mi gente, para los que no me conocen, mi nombre es Eleidi. Bienvenidos al canal Stream TV Family. Y hoy tenemos una conversación muy interesante. Así es, como dice mi compañero acá, Lois. Tenemos una conversación muy interesante sobre lo que es el género urbano dominicano. Y nada, aquí estamos para hablar de ellos y dialogar aquí con ustedes un poquito acerca de unas cuantas cositas que hemos estado mirando a través de las redes sociales. Así que acá está Lois también que va... Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lois. Bienvenido a nuestro canal Stream TV Family. Así que ya saben, ustedes son parte de la familia Stream TV. Así que le tenemos unos datos muy importantes sobre lo cual se está hablando mucho y queremos ir poniéndole ya un poco de fin a esto. Porque la verdad, veo que varias personas ya están saliendo perjudicadas y ya se está hablando hasta de corte, Leldi. De sí, corte. Sí. Claro, sí, se ha hablado de todo un poco. Pero para empezar, a mí me gustaría empezar en sí con lo que ha pasado entre el Lápiz y Mozart La Para. Me gustaría empezar con eso. ¿Cómo? Sí, es que en sí ha sido la controversia del momento porque pudimos ver que había unas fuertes tiraderas entre ellos, el cual pues exactamente no sé si por qué exactamente pasó, pero mientras yo voy a hablar sobre lo que vi en las redes sociales, entonces pues una de ellos fueron que al parecer estuvieron hablando bastante fuerte de Lápiz Consciente, donde se referían a que el Lápiz Consciente pues andaba en un Toyota Camry. A ver, y yo me pregunto, señores, ya que estamos en este tema. ¿Y qué tiene de malo un Toyota Camry? No, eso es algo como insólito, algo en realidad. Claro, porque es que nadie sabe lo que tiene otra persona en el banco. Claro. Nadie sabe si ese es su carro favorito. ¿Sabe? No hay por qué hablarle mal al Lápiz Consciente, que una persona que puso el género urbano en alta, en sí, porque... Muy en alto. Uno de los primeros que inició a través con el género del rap fue Lápiz Consciente. Y no es porque yo sea lapicita ni nada, yo no quiero que nadie tome esto en ¿cómo se llama? Tome esto personal, como personal. Porque en realidad aquí no estamos hablando de nadie, aquí no estamos hablando mal de ninguna persona, simplemente estamos dialogando los hechos, lo que hemos visto. Entonces, no, yo también soy una persona, yo también me considero urbana, también al igual que todos, porque ustedes dirán ¿por qué? Pues yo también compongo mis canciones, yo también canto, yo grabo, el cual no me conocen porque él en sí todavía yo no me he dado a conocer, pero yo por el simple hecho estoy diciendo porque al igual yo no voy a hablar mal de nadie, porque yo creo que el género urbano es para apoyarse uno al otro. Entonces pues, simplemente claro. Estoy dando mi opinión sobre lo que pasó, porque, o sea, están hablando que el Lápiz anda en un Toyota Camry, que, ¿sabe? Yo me pregunto, o sea, ¿qué tiene de malo andar en un Toyota Camry? ¿Qué tiene de malo andar en un carro
donde tú te sientas cómodo. Si ese es el carro que a él le gusta, el carro que él se siente cómodo, o sea, ¿por qué ustedes están hablando así de él? Está bien, yo soy lapicita, me gusta el género también de Mozart, también, pero... Y por lo que sé, tú eres artista, tú cantas. Sí, yo compongo mis propias canciones, yo canto. Incluso no vamos a mencionar el nombre de artistas que te han comprado canciones a ti, exacto, que son canciones que hoy en día se han pegado. Exacto. Pero por temas de copyright y eso, y no poner a nadie al medio, no vamos a decir nombre, pero sí yo sé que tú has vendido, bueno, te han comprado canciones. Para los que no saben, obviamente por yo un no voy a dinerito dar, bastante jugoso. No voy a dar cambie el esa, tema, no me cambie el tema, que un dinerito bastante jugoso te han dado por canciones. No voy a cambiar el tema, pero lo que quiero es, sí, esas canciones, ¿sabes? No quiero mencionar nombre, ni mencionar a quién le vendí las canciones, ni nada. Pero sí puedo decirle que han sido canciones que hoy día todavía se escuchan bastante. Y, ¿sabes? Son canciones que a la gente le encantan, canciones que sumamente se han pegado bastante. Pero ya hoy día lo que estamos es pensando iniciar con un nuevo álbum, ¿no? La gente quiere que yo me ponga a grabar mis canciones, pues me gustaría complacer a muchos de ellos, el cual yo me retiré por un largo tiempo de la música, pero quiero retornar nuevamente. Bueno, mi gente, entonces... Yo, en particular, lo que he visto, porque acá este show se trata, no es que aquí en este show, para muchas personas, no nos inventamos nada. Este show aquí se habla lo que dice la gente y lo que está opinando las personas, y obviamente nosotros podemos dar unos tips y opinar algo, pero se habla lo que dice el público. Claro, nosotros simplemente estamos hablando lo que estamos viendo, lo que hemos visto en las páginas, en las redes sociales, como les dije anteriormente. No es nada personal, no se tomen esto personal, pero volviendo a la conversación de Lápiz y Mozart, yo pude ver en las redes sociales donde este niño, Mozart, le mencionó fuerte su abuelita, el Lápiz. ¿Cómo? O sea, como ya sabemos, el lápiz ya es sumamente... Ya eso es familiar. No, eso claro, es familiar. ya eso es algo personal, imagínate tú. No. Ahora, ¿qué tiene que ver? Mozart se pasó ahí, sí, se pasó. Y más, si él es de la calle y se metió con la abuelita del Lápiz. Yo conozco al Lápiz personal. Claro que sí. Y el Lápiz con su familia no coge cuento. Él no coge esa con su familia. No, y no, o sea, si la cosa es entre ellos, ¿por qué tiene que venir el tema a mencionar a su abuela, que es sagrada para el Lápiz? Porque yo puedo ver que la quiere mucho. La abuela de él es alguien muy especial en la vida del Lápiz. Entonces... Lo que pasa es, Lely, que parece que Mozart en la tiradera que hubo se sintió muy acorralado, tan acorralado, y cuando ya no tuvo como más que decir y más que hablar, pues vino y le tiró la abuela de Lápiz al medio. No puede tirar a la familia. Lo veo en mal. Eso. Esas son cosas personales entre ellos, no puede pasar eso. Y en verdad a mí me gustaría que esto pare en algo bueno, que no vaya a parar en algo malo, porque por lo que veo ya hay una persona por ahí, alias Malón, y lo vi en la noticia. No, eso me gustaría dejarlo de último, tema, de verdad que sí. Esto se va a hablar bueno aquí. Yo me sorprendí cuando veo a este hombre con un montón de papeles así, que está en la corte, aquí en el Bronx, poniéndole una demanda. Él fue a ponerle una orden de protección. Escuchen eso. Oh, Dios mío, Dios, no lo creo. Malón, yo en sí no conozco a ese señor en persona, ni, ¿sabe? Lo vi como 2 veces en las redes sociales. Perdón, pero todo esto tiene que ver con la cosa del Lápiz, Mozart. Sí, es como una cadena, es como una culebrita. Pero para concluir, Dios, Louis, no lo creo. Para concluir, a mí me gustaría, mira, el Lápiz, también no te creas, cuando el Lápiz vio que Mozart La Para le mencionó a su abuela Palín, su abuelita. El Lápiz. Entonces el Lápiz
le respondió a Mozart. O sea, el lápiz Sí. le hizo una tiradera para atrás a Mozart La No, Para. no. Y el lápiz firmemente, yo tengo que decir, señores, que se comió a Mozart La Para. Y no es porque soy lapicita ni nada, pero eso fue, oye, le mencionó todo, a pesar, lo que ustedes ya saben que pasó entre Mozart y su ex pareja, que ahora mismo pues Mozart La Para está con otra persona que Malón le hace llamar como Ramonita. Ramonita. No es nada personal, yo simplemente Pero Ramonita, veo... ese es el nombre de ella, Ramonita. Ramonita, según veo en las redes, dice Malón, son todas aquellas mujeres Sí. que han estado con hombres casados. ¿Cómo? No. Sí. Pero yo estoy pensando que Ramonita es el nombre de la persona. No, yo puedo ver, me han dicho que se llama Dalisa Alegría. Y él le puso Ramonita. Malón le hace llamar a ella Ramonita. Entonces, perdón, pero Malón, ¿ese es un nombre o eso es un alias? yo la verdad creo, para mí, que sería un apodo o algo así, porque Malón no creo que sea su nombre Dios original, santo. no lo creo. Dios, a mí me gustaría que ustedes dejen en los comentarios en qué mundo estamos viviendo, qué es lo que está pasando con este género. Ya ustedes saben, mi gente, comenten abajo, comenten qué Claro, ustedes piensan wow. sobre esta controversia de Lápiz y Mozart La Para. Y Malón, que Malón ahora fue a la corte del Bronx. A la corte Sí, eso es criminal lo del que Bronx. vi, eso es lo que te estoy tratando de decir. Pero la cosa es seria, porque yo lo vi a él con un montón de papeles y esto de verdad que es algo totalmente ya fuera de control. Ahí voy, te voy a decir qué es. Pero todo esto viene por la tiraera. Sí, no, porque una claro. cosa lleva otra El problema cosa tras es otra. que Malón, tú sabes que Malón hace muchos videos para las redes sociales. Oh, y ya Malón lo conocen como el chisme de del faranduleo que le llaman, dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Malón a cada rato está hablando mal, refiriéndose a Ramonita, que Ramonita es la actual pareja de Mozart La Para. La hace llamar como Ramonita porque Ramonita, según él, son todas aquellas mujeres que le gustan los hombres casados, la de barata, marido, la de barata familia. Así, según él. las Ramonitas son las que rompen los matrimonios. Sí, según él son las que rompen, aquellas mujeres que rompen matrimonios. Pero ya yo veo por qué le dicen Malón. El Malón es un hombre fuerte, por lo que veo. Por venenoso, No, pero tienen que decir entonces Malón o la culebra o la serpiente, porque las serpientes son las que ponen veneno. No, o el escorpión. El escorpión. Sí, porque Dios. cuando puya fuerte. y envenena, porque si es venenoso. Qué mal. Pues mira, pues la cosa es para te explicar. dejo a ti, porque la verdad que yo... Ay, mi gente. Para terminar de explicar bien, para que me entiendan. Pues Malón, yo me voy a referir al nombre. Dalisa Alegría, que es la actual pareja de Mozart La Para, Malón le hace llamar Ramonita. ¿Qué pasa? Tiene varios meses desde que pasó lo que pasó con la ex de Mozart, que es Alexandra Hakuren, ¿no? Entonces, sí. Malón, Perdón. que pasó lo que pasó con Mozart y Alexandra, pues Malón se cogió el tema para él. Malón cogió el caso para él. Malón empezó a hablar mal de Alegría, de Dalisa Alegría, empezó a hablar bien mal de ella, empezó a decir que Dalisa Alegría es una roba marido, que Ramonita, le ha puesto muchísimo nombre, ha hablado malísimo de ella. Yo puedo ver, he visto muchos videos y cosas. No estoy asumiendo ni alegando ni del lado de nadie, que quede claro. Simplemente estaba hablando y dialogando los hechos. Así que quede claro, ustedes son chimosos. No es por nada, pero tú sabes que suena por ahí que Alexandra le respondió al lápiz. Dice y hablaron eso es lo que dice. Por ahí, por la tiraera a Mozart. No, pero al lápiz le dieron hasta la MVP de marido, lo último que vi en las redes, también Sí, de claro. mujer. Entonces salió de Todo control. es un invento. Se salió de control sumamente. Y ahora que hay cosas de corte, ya estamos hablando de corte. ¿Tú sabes lo que pasa? Con todo respeto y perdonen ustedes también, pero yo voy a decir algo muy serio. Yo soy dominicana, tú eres dominicano. Todos
ustedes también, yo sé que hay muchos de ustedes también que son dominicanos que nos siguen. El dominicano tiene algo mal que en verdad tenemos que cambiar. El dominicano puede ver algo y asume 1000 cosas que no son, y eso está mal. Eso está muy mal. Porque si ya la MVP, vamos a decir, graba un video, sea modelándole el lápiz ¿sabe? En una canción o lo que sea, sí. ya por ese simple hecho se la dan a él de pareja. Y Sí. yo veo eso muy mal. No, está muy mal. Entonces la gente no puede estar asumiendo cosas que no son si no tienen prueba en mano. Ni aunque tengan la prueba, señores. Cada quien, ustedes tienen que dejar vivir a cada quien en su mundo, en su vida, rehacer su vida, porque, o sea, lo que me refiero es dejar de inventarse tantos chismes, porque el chisme no es bueno. Bueno, voy a seguir con el tema. Bueno, Ok. pues la cosa es que Malón, Dalisa Alegría le manda una indirecta a Malón, porque ya Dalisa Alegría tiene tiempo viendo y no, Ok. según ella se quedaba callada, no contestaba. Pues donde ella le dice a Malón, tirándole, que lo iba a llevar a los tribunales, que lo iba a demandar por difamación y por todos los insultos y todo, porque ella alegaba en ese mensaje. Que esto se está poniendo serio. Sí. Esto es y esto va mal. Pero porque- déjame decirte, ella Y toda- dejó en esos ¿Y mensajes todavía hay más? que la MVP ¿Cómo? le estaba pagando dinero a Malón para que Malón ¿Cómo? hablara mal de Dalisa Alegría. ¿Cómo? Para que tú sepas. Dinero por abajo. Dinero, money. en la mesa. Toma. Ya tú sabes. ¿Cómo? Sí. Entonces la cosa se puso sumamente interesante. Ay, mi ma. Ah, pero es verdad que un Malón. No, Cuando no, no, Malón no. vio eso, ese A mensaje. Malón hay que decirle usted y tenga. No. Sí, no, porque Malón, dinerito por abajo y todas Sí. las cosas. Oye, pero el ya tipo- antes de eso se estaba especulando algo Oh, así. Dios Se mío. estaba especulando mucho eso, que ella le pagaba supuestamente a Malón para que Malón hablara mal de Dalisa Alegría. Oh, Ramón. también. Eso es, entonces eso fue lo que Dalisa Alegría le mandó Que indirecta a Malón. Dalisa Alegría es la La actual pareja de Mozart La Para ahora mismo. esposa de Mozart La Parra. Mira, yo te voy a decir algo. Hablando de todo un poco, porque esto es, ya saben, Stream TV Farándula. Ay, sí, gente, no, Yo lo que puedo ver también, que después que Mozart La Para se dejó de Alexandra. perdón, porque es que ahora con estos Sí. nombres que es Ramonita, Malón y esto, los nombres, No te ¿sabes? Ya confundas. es por alias. Todo es un alias en este vínculo. Lo que Es hay que un tener alias. cuidado porque por todo te cambian el nombre ahora. Sí, ahora, sí, claro. No, yo me voy a poner... No, oye, y te voy a decir algo. Quizás tú ibas a decir lo mismo que yo, pero yo me voy a ir adelante. No, tú no te Mozart vayas La Para. adelante, no. Cayó. Oye, yo no sé si fue Ay, Dios mío. que le echaron un vudú No, o le no. echaron algo, pero mira, de que Está él, raro todo esto, de verdad. de que él se metió con Con la Dalisa. actual pareja, con Ramonini. Con Ramonita, sí. Ramonini. Pues, bueno, para ponerla ya un poquito, tú sabes, con cariño, para tratarla con cariño. Para que no suene tan mal, ¿verdad? Porque Ustedes me dicen si les gustó Ramonini o Ramonita, ¿cómo se llama lindo? Ustedes, esa caja de comentarios de ustedes, ahí ustedes comentan lo que ustedes quieran. que no lo tome personal. ya Exactamente. se está viendo este Oh, video. déjame mandarle un saludo a los Fokker, un saludo a los Fokker allá en Santo Domingo. A los Fokker ya tú sabes, Stream TV Family, aquí te quiere, presente. Fatulo Music, Julito, la gente de allá de la 157 en Broadway, son míos ustedes. Bueno, Saludos lo que a veo, todos. lo que veo es que Mozart, la música de él cayó como un 85%. Ahí Totalmente. Ahí es que voy. ¿Pero y Mira, por qué cayó tanto así? Porque Yo te voy a estaba decir, yo te Mozart voy a tenía decir. contrato con Jay-Z aquí en Nueva York, tenía un montón de cosas. Está firmado por Sí, Jay-Z, pero según tengo yo me entendido. imagino que Jay-Z no le va a renovar contrato porque Bueno. es dinero
No a la sé basura si por lo que cuántos hay. años fue el contrato, pero lo que sí sé es... Dios no creó esto. Lo que, yo no sé, señores, si fue un vudú o lo que fue o lo no sé, pero No, después no, que no, no, Mozart la para vudú se no. dejó de Alexandra Hapgood. Esto fue una brujería haitiana. No ha vuelto Y a esa pegar una sola canción. No la ha vuelto a pegar más. Y no tanto eso, es que ha cambiado demasiado en tantas cosas. En la vestimenta, o sea, no es el Mozart la para que nosotros estamos acostumbrados a ver, de verdad que no. Y atención Mozart, si me estás viendo, no es nada personal contigo, porque también me gustan tus canciones. Soy mala pisita, I'm sorry, soy mala pisita, pero tú también tengo que admitir que eres un género súper grande en el género dominicano. Sí, Entonces claro. no tomes esto personal, pero tengo que decir, Mozart, que yo era tu fans antes de pasar todo. No es que no soy ahora, pero hubieron muchas cosas que yo sé que a la gente No le gustó, sí, no porque le gustó, porque que mira, él tenía perdió muchos seguidores, perdió ha mucho. perdido muchos seguidores, demasiado, para como él era. Ahora, aparte de eso, como te digo, la gente habla mucho. Y no siempre tanto eso, hay que oye. ver la otra cara de la moneda porque no se sabe si... Mozart no supo hacer la cosa también. O sea, él hizo todo muy rápido. También cuando usted se deja de algo, usted tiene que darse un tiempito para que la cosa no salga. Lo que no me gustó es que antes de que pasara todo, yo me acuerdo, yo vi en la noticia que Mozart dijo que no quería que su familia estuviera involucrada en nada de esto. Él dijo Y muchas no lo cosas respetaron, ¿sabes? Los seguidores tenían que respetar esa opinión que él le dio a sus follows, a su gente. Sí, pero también Pero fue no, que lo pero hizo muy rápido, lo hizo mal. fue lo hizo muy mal. rápido. Si me estás viendo, Mozart, lo hiciste mal, porque yo soy directa y de eso se trata el show, porque nosotros somos directos. Aquí no hay pelo Sí. en la lengua, perdón. De mi parte aquí no hay pelo en la lengua para nadie, porque es la verdad. Si lo estás viendo el video, Mozart, lo hiciste mal. Mira, por ejemplo, No, pero claro, oye, claro que él lo está viendo. Oye, ¿qué es lo que Porque está pasando? Él está Oye, suscrito en el canal. Él Oye, está ¿cuál suscrito. es? Que yo sé que a ustedes les gusta mucho el chisme. Hay mucha No, gente que le ¿qué? gusta el chisme. El chisme. Eso es lo que a la Ay, gente ay, le ay. gusta, el chisme, ¿sí o no? Bueno. Déjenme en los comentarios, ¿sí o no? Oye, No, bueno, espérate. también hay más. Oh, pero esto no se acaba ahora, mi amor. Esto no se acaba ahora. Que hay, Oh, no, Lady Gaga, pero Lois. ¿cómo que no se acaba ahora? claro que no. Pero ahora que estamos empezando, Lois, con esto. Bueno, pues dale para allá. No, pues mira. Dale para allá entonces. Es que, señores, que hay demasiada cosa. Oye, tú entras a Instagram, entras a Facebook, tú entras a las redes sociales y tú lo que ves chisme. Tú lo que ves chisme. Entonces dime, aunque a ti no te gusta el chisme, tú lo que tienes que hablar de ello ya. Porque, ¿qué se puede hacer? Lo que quiero decir es que Mozart es un muchacho bueno, es un muchacho muy... veo que, ¿sabes? No puedo decir que eres malo ni nada. Yo lo veo que es un muchacho muy honesto. Y todo. Lo malo fue que no supo hacer las cosas, perdió mucho de su público, la gente, hay muchas mujeres que están identificadas, hay mujeres que han pasado por lo que pasó la MVP, y ese es el problema. Hay muchas mujeres que se identifican con la MVP, solamente por identificarse con la MVP, han dejado de seguir a Mozart la para. En sí y hay se más han mujeres ido. que hombres. Por un lado que hay más mujeres que Claro, hombres. claro, y se han ido para el canal. Las mujeres tienen la de ganar por un lado, porque hay más mujeres que hombres. Claro. La última encuesta fueron por cada hombre 20 mujeres. Ahora me imagino que va algunas 35 mujeres por cada hombre. Esos países que se pueden casar 7 veces y 8 veces, Ay, ahora ay, se ay. pueden casar 14 veces. El Imagínate doble. tú en Arabia. Bueno, está bueno mudarse para allá un tiempecito. ¿Tú te imaginas un hombre con... Yo de No, verdad sí. no entiendo. No, que mudado con y así- 7 mujeres en una casa. Sí, eso... Pero eso es demasiado, señores. A veces Bueno. un hombre da mala por una mujer. ¿Cómo un hombre va a tener 7 mujeres en una casa? No, hombre, no, esa gente come mucho fish, mucho pescado y beben sopa de culebra y todas esas cosas. O sea que el marisco es
ellos. Bueno, no sé, eso es lo que dicen. ¿Quién sabrá? Bacalao, que Don Pline con sardina. La gente sabe, la gente sabe. No, eso es con la religión de ellos, que es media... Y más que no han copiado a la mamá Juana. No le han hecho copyright a la mamá Juana. Con huevo de carey. Sí, no le han hecho copyright a la mamá Juana. Oye, ahora. Bueno, oigan eso, señores. Aquí nos vamos a despedir, mi gente. Ya saben. No, espérate. Sí. ¿Tú terminaste con el chisme de Malón? ¿Con lo de Malón? Sí. Ya lo quiero dejar ahí, eso de Malón. Lo quiero dejar ahí. Señores, oigan, yo no terminé de decirle a ustedes. Ok, dile. Lo de Malón, para terminar el chisme, Tú vas a romper esos canales por ahí, tú lo vas a romper. Bueno, la gente tiene que saber, yo sé que hay mucha gente que no sabe, que viven aquí. Esa fibra óptica se va a poner encendida. Ese internet, esos televisores, esos celulares, esas redes se van a encender, Dios mío. Esto se va a poner picante. Pero lo que le iba a decir es, para concluir esta tarde con ustedes, que Dalisa Alegría, perdón, no voy a decir, no sé si decir Ramonita. Y ahora... Oh my God. Dalisa Alegría, perdón. Dalisa Alegría. Pero, o sea, es que es tanto el nombre ya como Ramonita y Ramonita, sí, que la gente ya lo ha cogido así. Es que lo mencionó. Pero no te creas que Ramonita no es un nombre feo tampoco. Es un nombre bonito. Es como tú decís Ramona y que tú le digas Ramonita. O como no, yo le puse Ramonini. Bueno, yo le digo, en sí para mí es Dalisa, porque yo no me gusta. Ramonini. Y en sí lo de Ramonita se me sale ya, porque Malón habla tanto de Ramonita, que se me sale la palabrita cuando hablo de ellos, ¿no? Ok. Bueno, mi gente, vamos a concluir esta tarde, para terminarle lo de Malón y Dalisa. Dalisa le mandó una fuerte no tiraera, porque fue indirecta. Ya directa, lo único que le faltó fue decir el nombre Malón, pero ya Malón sabía que eso era para él. Donde ella le decía que lo iba a llevar a los tribunales, que lo iba a demandar por el hecho de que él se estaba dejando influenciar de la expareja de Mozart, que le estaba, según ella dando dinero a él para que ella hablara mal, para que Malón hablara mal de Dalisa Alegría. Oye, entonces, ¿qué pasa, mi gente? Malón se adelantó como una gallinita pendeja. Se fue, pam, yo no lo puedo ni creer, porque, o sea, Malón, tú no eres Malón, ¿qué pasó? Oye, ¿y qué pasó con Malón? ¿Qué pasó ahí, Malón? Se puso adelante. Se puso adelante, señores. Oye, pero es que cuando hablan de corte, a mí se me pone la piel chinita. Ay, a mí también, de verdad que sí. No. No me gustan las cortes, de verdad. Bueno, señores, se fue la corte criminal. A mí no me gusta ni pagar un ticket. Ni un ticket me gusta pagar. Imagínate ya algo de esta índole. Pues déjame terminar de decir. Cuando Malón sale de la corte criminal, hace un video. Pero entonces Malón, no actuaste inteligente tampoco, Malón, porque vi que en el video dijiste. En el video dijo. ¿Qué dijo? Le vine a poner una orden de alejamiento a aquella persona que andan diciendo que yo esto, que me están pagando para yo hablar mal de nadie, qué sé yo, que esto. Yo, en pocas palabras, como él amenazó. ¿Amenazó? No con nombre, pero ya la gente sabe que directamente eso fue para aquella persona, ¿sabes? Yo tampoco voy a mencionar nombre. Entonces... No. Malón dijo, tú quieres, donde quiera que nos vemos y nos matamos y qué sé yo qué, a trompar y lo que sea, o sea, dime, ¿y eso? Con una mujer tú te vas a matar a la trompa. Pero así, con ese lenguaje así. Así mismo. Así mismo. Me gustaría buscar el video y dejárselo ahí, una partecita para que ustedes lo vean. Me gustaría. Se lo vamos a dejar, le vamos a dejar el videito para que vean un poquito. Un pedacito, aunque sea. Se lo vamos a dejar ahí abajo, ustedes lo buscan. Le vamos a dejar Claro que sí. Le vamos a dejar el enlace para que vean, pero la verdad que no con amenaza. Si tú estás poniendo orden de protección y te está yendo como una gallinita, entonces ¿cómo? Y es Malón, porque Malón tiene que ser tiguerón también. ¿Cómo tú vas a decir eso así, saliendo de la corte? Ella lo puede usar en contra tuya. Claro. Eso ya lo puede usar en tu contra. Claro, Malón. ¿Qué pasó ahí? Claro, dime. Lo que está haciendo con la mano lo está desbaratando con los pies. Pero hace tiempo que lo desbarató. ¿Y qué pasa, mi hombre? ¿Qué pasa, mi niño? Ay, Dios.
Ay, bueno, ay. mi gente Bueno, de mi Stream gente. TV Family, fue un placer, fue una linda tarde estar con ustedes. Ya saben, si les gustó este faranduleo, Déjenos los comentarios debajo, señores, muy importante. Déjenos su comentario. ¿Qué ustedes creen acerca de este tema? Acerca de toda esta conversación. Así. Déjenos los comentarios y yo le voy a responder. Cada uno de sus comentarios se lo voy a responder yo personalmente. Y acá, Lois, que está aquí también conmigo, pues ya saben, pasen Ya ustedes una muy saben. buena tarde. Stream TV Family, aquí nos vemos luego con un video nuevo. Bye. bye.